Gran gusto de saludarlos, este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y quiero significar con profunda satisfacción, hasta diría con orgullo, como correntino, por el Instituto de Cardiología. Hoy va a estar con nosotros la jefa de la unidad coronaria, una persona que se ha destacado nítidamente con su trabajo, con su esfuerzo, con su inteligencia, de los puntos de vista. Hay una serie de cuestiones, como el tema científico, pero también el del trabajo permanente, de la incansable tarea en ser útil a los seres humanos, de orar por el corazón, por la vida en definitiva. Yo me siento orgulloso de que esté hoy en nuestro programa la doctora Estela Massín, la profesora Estela Massín, que ha recibido distinciones de todo tipo, distinciones amplias, grandes, importantes, que ha coronado todo lo que viene haciendo desde hace mucho tiempo esta parte, del 93 creo, donde ella está a cargo de toda esta cuestión. No quiero excederme porque no vamos a poder analizar con ella todas las cuestiones en las que tiene plena vigencia, en la que tiene una actuación magnífica, donde es respetada y querida por toda la gente que en el segundo piso del cardiológico y también en su lugar de trabajo en la planta alta, trabaja sin descanso, interminantemente, y estamos orgullosos de que tengamos en Corrientes una persona de su envergadura y su tremendo poder en servir a la gente. Querida Estela, te mando un cariño muy grande y te agradezco mucho esta presencia que honra a nuestro programa. Muchas gracias, Pocho. Muy agradecida por invitarme en tu programa, por participar en él y a toda la audiencia que también estará presente escuchando tu programa. Al contrario, para nosotros el gusto, el honor, y sobre todo cuando se trata de un tema de tanta trascendencia como es el del corazón y las cuestiones, como dije al comienzo, en las cuales vos te has destacado nítidamente y seguís avanzando, seguís estudiando, seguís concurriendo a congresos y estás demostrando cuál es la real capacidad que tenés para conducir estos temas. Yo te digo a vos, Estela, que te expreses con satisfacción, o mejor dicho, que te expreses como vos creas conveniente, de menor a mayor, esta atención que vos le prestás a esta materia, al corazón. Bueno, como habíamos comentado, Pocho, creo que uno de los pilares más importantes del tratamiento en la unidad coronaria es el manejo del infarto o miocardio. Y creo que en primer lugar me gustaría expresar que lo más importante es que la gente conozca cuándo reconocer tempranamente los síntomas que pueden llevar a reconocer el infarto o miocardio, porque la consulta temprana de él hace que se salven vidas, y cuando se salvan estos pacientes dentro de la primera hora tiene un impacto muy importante en bajar la mortalidad cardiovascular, porque la cardiopatía isquémica es la primer causa de muerte en el mundo y no escapa de ello en la Argentina. En un estudio realizado en Coronel Suárez, donde se observaba que existían 9 hospitalizaciones por infarto por cada 10.000 pacientes, hay una proyección de este número revelando que hay aproximadamente 42.000 pacientes en Argentina que se hospitalizan, que se internan por infarto agudo miocardio. Por eso esta entidad es de suma importancia.
Entonces, lo más importante es el reconocimiento temprano de los síntomas. Todo paciente que tiene un dolor en el pecho de tipo opresivo, constrictivo, que puede irradiar al cuello, al brazo izquierdo o a la espalda o en la parte alta del abdomen, siempre debe sospechar que está cursando un infarto agudo miocardio y debe concurrir tempranamente a un centro donde le puedan realizar un electrocardiograma. La realización del electrocardiograma en los centros, en las guardias, también estipulado la realización de lo que conocemos como el triage, donde un grupo de administrativos y enfermeros son entrenados para que reconozcan también rápidamente estos pacientes que tienen dolor de pecho para que el electrocardiograma sea realizado inmediatamente dentro de los 10 minutos de la consulta. Por supuesto que hay pacientes, mujeres o pacientes también mayores que pueden tener otros síntomas, como pueden tener un mareo, una pérdida de conocimiento, una falta de aire, y esto también nos hace sospechar de que puede el paciente estar cursando un infarto agudo miocardio y por lo tanto lo más importante es la consulta temprana. Si ese paciente demora minutos en consultar, cada hora de demora va incrementando exponencialmente la mortalidad, porque el tratamiento del infarto es tratar de realizar y de abrir la arteria responsable del infarto lo más precozmente posible. Hay pacientes que presentan dolor precordial y que en la guardia el personal está entrenado para diferenciar si ese dolor precordial es un dolor relacionado a una angina de pecho, a un infarto de miocardio, o si el dolor corresponde a otra patología cardiovascular o si es de otra naturaleza. Por eso que es muy importante la consulta temprana. ¿Y la causa cuál puede ser de la querida? ¿Cómo? Causa de Eh, que la, se da la, esto. la causa más importante del infarto, el infarto generalmente es producido por lo que nosotros conocemos como una rotura de una placa aterosclerótica, donde influyen diferentes factores de riesgo. Esos factores de riesgo son el estrés, el tabaquismo, la presión alta, el colesterol elevado, el ácido úrico elevado, bueno, el consumo problemático. Son diferentes factores de colesterol elevado, como dijimos, hay pacientes que tienen dislipidemia familiar, colesterol muy alto desde muy jóvenes, y esto va generando lo que nosotros conocemos como las placas de aterosclerosis, las placas de grasa, que por un estrés o por una circunstancia X, esa placa se rompe, se forma un coágulo que tapa completamente la arteria y se produce el infarto agudo miocardio. Si el organismo, digamos, presenta una fisura, una pequeña fisura y no una úlcera, por ahí a veces el organismo lisa o destruye espontáneamente ese coágulo y el cuadro que se va a determinar es el de una angina inestable o de un infarto sin cambios en el electrocardiograma que también requiere de una hospitalización. Estela, ¿y puede influir en esto el sedentarismo? El sedentarismo es un patrón muy importante, la alimentación inadecuada, el sedentarismo es muy importante. Ahora vemos cada vez más que la gente está comprometida en realizar actividad física. La actividad física aeróbica es muy importante para corregir ese factor de riesgo. A su vez es importante para mejorar, digamos, los valores de colesterol, mejorar los valores de glucemia. La glucemia elevada también es un factor muy importante y influye mucho los años que el paciente tenga de diabetes. Son todos factores importantes a tener en cuenta para prevenir el evento cardiovascular. Estela, querida, y la Universidad del Nordeste se ha distinguido muy especialmente también en otros lugares del país
tu tarea ha sido reconocida y absolvida como una gran tarea en beneficio de la vida y de los seres humanos. Yo te dejo que vos con total tranquilidad sigas abordando los temas en los cuales estás trabajando con gran intensidad. Bueno, el otro punto de vista muy importante del tratamiento del infarto es que en la actualidad se considera que el tratamiento del infarto agudo miocardio incluye la regionalización del infarto. ¿Qué significa? Que hay que construir redes para el manejo del infarto. Esas redes incluyen el compromiso del Ministerio de Salud Pública y de los médicos involucrados en estas redes, de los sistemas de ambulancia. Acá en Corrientes funciona una red de infarto desde el año 2020, que está coordinada por la Sociedad de Cardiología de Corrientes de la Federación Argentina de Cardiología, conjuntamente con el Ministerio de Salud de la provincia. Inicialmente se hizo un estudio de terreno a través de la sociedad de centros que no contaban con electrocardiógrafo. El ministerio le proveyó de los mismos en los sitios que no contaban con estos. Luego, por un sistema de capacitación de la Sociedad de Cardiología, se capacitó al personal de enfermería, al personal técnico en la realización e interpretación del electrocardiograma, y se fueron dando también capacitaciones que se mantienen incluso en la actualidad todos los viernes, capacitaciones al conjunto del personal que integran la red. La red está integrada por los coordinadores del ministerio, por coordinadores médicos que coordinan semanalmente los pacientes que consultan por dolor precordial, y se confeccionó un grupo de WhatsApp muy importante con casi 300 médicos y también personal de salud, enfermeros, donde en cada centro al cual concurre un paciente con dolor precordial, inmediatamente se le realiza el electrocardiograma y se envía al grupo, y este hace una interpretación, y esa interpretación a través de los coordinadores semanales, coordinadores del Ministerio de Salud, deciden a través del sistema de ambulancia si los pacientes están a menos de 2 horas de los centros que tienen hemodinamia. En este caso, Capital tiene 2 centros de hemodinamia y hay un centro también de hemodinamia en la ciudad de Goya. Inmediatamente, si hay menos de 2 horas de traslado al centro que tiene hemodinamia, el paciente es trasladado inmediatamente en la ambulancia a los centros de hemodinamia, y si no ocurre esto, los pacientes son trasladados a los centros que cuentan con la terapia trombolítica. Los agentes trombolíticos son agentes que lisan el coágulo inmediatamente que llega un paciente con un infarto. Acá en Corrientes hay 11 nodos, cada uno a cargo de un coordinador médico de la región, que coordinan con el Ministerio de Salud, que siempre provee de la terapia trombolítica. Tenemos trombolíticos fibrinos específicos que han surgido en la actualidad. El TNK es un trombolítico que se puede hacer en bolo inmediatamente, en menos de 1 minuto. Inmediatamente vemos que ese paciente puede abrir la arteria a través del electrocardiograma. Y esos pacientes inmediatamente, una vez que se termina de administrar la terapia fibrinolítica o trombolítica, que es para alisar el coágulo, se organiza con los coordinadores el traslado a través del sistema de ambulancia al centro que tienen hemodinamia, para realizar lo que le llamamos la estrategia fármaco-invasiva, para tratar de hacer una coronariografía en estos pacientes, y si la arteria está abierta, inmediatamente se realiza la apertura de la misma con una angioplastia que llamamos angioplastia de rescate. Pero si el paciente está a menos de 2 horas de ese centro de hemodinamia, inmediatamente se coordina a través del coordinador general y el sistema de ambulancia el traslado,
y lo está esperando el sistema de hemodinamia, está esperando el paciente para realizar el cateterismo y la angioplastia correspondiente si es que en la visualización de esas arterias hay alguna arteria ocluida. Estela, y yo pregunto, vos podés decirnos con claridad, practicando deportes, para decir uno de ellos, el fútbol, en una competencia intensa, ¿puede plantearse allí el tema? O sea, muchas veces se ven pacientes que hacen un ejercicio intenso que tienen un dolor precordial. Por eso que se ha hecho muy hincapié desde las sociedades de la Federación Argentina de Cardiología y de la Sociedad Argentina de Cardiología, se hizo mucho hincapié en contar en centros donde se hace deporte con cardiodesfibriladores, porque un paciente que hace un deporte, cualquiera de ellos sea, paciente joven, puede tener una rotura de una placa de ateroma de grasa en la coronaria y puede tener un infarto o miocardio y a veces una muerte súbita. Entonces, la mejor manera de llegar a ese paciente, que seguramente una muerte súbita en esas condiciones en el deporte, muchos de esos pacientes tienen un infarto o miocardio, y contar con estos cardiodesfibriladores en esos centros, por supuesto que salva vida precozmente. Y el otro punto también, digamos, de las campañas de capacitación a la población para la reanimación cardiopulmonar, donde las sociedades desarrollan esto, un continuo con la población, que muchas veces son los que están en primer contacto con sus familiares, con los pacientes, con los deportistas. Estela, ¿y la tecnología en qué medida, por supuesto que en gran medida me parece, tiene su influencia y su sentido de ser? Es muy importante la tecnología. Hemos avanzado marcadamente en la tecnología desde los electrocardiógrafos, los que teníamos inicialmente, a los que hay actualmente. En Estados Unidos los DEA son llevados a través de drones, o sea, la tecnología avanzó marcadamente en esto. La inteligencia artificial también permite hacer el diagnóstico de infarto o miocardio y de obstrucción de arterias en pacientes que no tienen las características de obstrucción completa de una arteria. O sea, ha avanzado marcadamente la tecnología. Y por supuesto también el advenimiento de los sistemas de ambulancias, de las unidades coronarias, que están provistas de cardiodesfibriladores, y por supuesto de toda la terapia para el tratamiento del infarto o miocardio en los centros donde se hace deporte, en los domicilios. Estela, querida, yo te dejo a vos que te refieras a los temas que crees que hacen falta señalar con toda la capacidad que vos lo solés hacer. Nos quedan unos minutos y que con toda tranquilidad te podés expresar tranquilamente. Bueno, y desde que los pacientes ingresan a la unidad coronaria hemos visto un cambio desde lo que tratábamos los infartos antes del 2000, donde la terapia era exclusivamente con medicamentos, con terapia trombolítica para la apertura de la arteria, a lo que es la angioplastía primaria, el tratamiento ideal para el infarto o miocardio es acceder al tratamiento o a la reperfusión o a la apertura de la arteria con la angioplastía primaria. Ese le cambió el curso al infarto o miocardio. Prácticamente hay un tercio o el 50% de pacientes que ingresan en este centro, que ingresan espontáneamente, y el ingreso del paciente los pacientes van directamente a hemodinamia, y la apertura de la arteria precoz prácticamente le cambia el curso de la evolución del infarto. Ese es el tratamiento, el gol estándar
en el mundo que cambió y revolucionó el tratamiento del infarto, y por supuesto con terapias antiplaquetarias potentes que también permiten la apertura de la arteria. Pero hay una o dos reflexiones que son muy importantes hacer. A pesar de todos estos grandes avances que ha habido en el tratamiento del infarto, desde el advenimiento de los desfibriladores que han reducido la mortalidad que ocurría en la calle y la mortalidad hospitalaria, el advenimiento de los agentes trombolíticos, estos agentes que lisan el coágulo, la angioplastía primaria, dada la conformación que tiene la República Argentina, no todos los centros disponen de hemodinamia, de angioplastía, y tampoco hay centros que tienen terapia trombolítica. Entonces, un dato muy relevante es que Argentina, por su ubicación geográfica, debería tratar de ir conformando redes para que los pacientes que están en sitios alejados de los centros de hemodinamia puedan acceder a este tratamiento lo más precozmente posible, porque el tiempo de demora para abrir las arterias en promedio es 12 horas. Pasado ese término, podemos también intervenir a los pacientes, pero ya el impacto en la reducción del tamaño del infarto es mucho menor y la mortalidad también es mucho mayor. Entonces, dos cosas que son importantes. Uno, a la población que no demore en consultar, en reconocer rápidamente los síntomas y consultar rápidamente a un centro que le pueda hacer un electrocardiograma. Y por el otro lado, la salud pública, importante organizarse en redes, y los pacientes que no están en centros donde está disponible la hemodinamia, tratar de contar con el agente trombolítico para pasar este fármaco inmediatamente que llega al centro paciente y después ser derivado a un centro donde le puedan hacer un cateterismo y una angioplastia. Eso creo que es el rol más importante del tratamiento del infarto. Por esta ubicación geográfica que existe en Argentina, se vienen haciendo con las sociedades científicas en un registro que se llama ARGENIAM, que son registros de la Sociedad Argentina de Cardiología y la Federación Argentina de Cardiología. Hay un grupo muy importante de pacientes que son incorporados en este registro, y se vio que hay determinadas pautas que hacen que no tenga un impacto tan significativo en la mortalidad, que son fundamentalmente la demora en la consulta de los pacientes, y esto que es la falta de organización en redes para tratar inmediatamente al infarto agudo miocardio. Estelita, nos quedan 2 minutos para que vos te expreses con total tranquilidad del tema que más te parezca conveniente. Bueno, quiero destacar la importancia de contar con registros locales o institucionales y registros nacionales de pacientes que tienen infarto agudo miocardio. Estos registros permiten conocer la realidad que ocurre en la Argentina y, por supuesto, conocer la mortalidad, y a través de esto ver qué se puede implementar para tratar de reducir esta mortalidad que es la causa más importante de muerte en el mundo y en la Argentina. Entonces creo que es destacable la realización no solamente asistencial de estos pacientes, sino la actividad científica de obtener los registros, de conocer la realidad en cada zona, porque a través de la realidad que ocurre en cada zona podemos implementar medidas para reducir aún más esta mortalidad. Y quiero agradecer fundamentalmente, bueno, a usted en primer lugar, que tuvo la brillante idea por resolución en su gobierno de crear el Instituto de Cardiología,
que ha formado gran cantidad de recursos humanos, porque los recursos tecnológicos no sirven si no hay un recurso humano importante, y por supuesto la Fundación de Cardiología, la Fundación Cardiológica de Corrientes, que también con incansable actividad ha mejorado el manejo de los recursos en esta institución y que ha permitido crecer en la realidad que nos toca vivir actualmente, que se ha expandido marcadamente. Yo te agradezco mucho, Estela. Brillante como siempre, con profundo conocimiento de los temas que abordás y un orgullo para todos, no solamente para Corrientes, sino para los lugares que tengan que ver con los seres humanos y la vida. Así que es una gran satisfacción haberte tenido hoy en Corrientes de Pensamiento. Un beso grande y mucha suerte. Muchas gracias, Pocho. Muy agradecida por haberme invitado en tu programa y agradecemos a toda tu audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. En estas conclusiones quiero mencionar que hoy se cumple un año del fallecimiento del Papa Francisco, que buscó la unidad y el entendimiento. Y ayer falleció don Luis Brandoni, un hombre que ha sido magnífico en todas sus actuaciones de la vida, en política, como actor y buscando de todas maneras lo mejor para el país. Con respecto a este programa que honró la doctora Estela Massim, ha quedado en evidencia, ha quedado en claro, no hay dudas al respecto, que este instituto está cumpliendo el rol para el que fue fundado. Pero tenemos que tener en cuenta que la doctora Massim se ha destacado nítidamente en todos los aspectos que abordó desde el comienzo hasta ahora, y ha sido una abanderada de la defensa de la vida, de la defensa de los seres humanos y lo mejor para todos aquellos que han sido y han usado este Instituto Cardiológico. Por eso me siento sumamente feliz de que existiera una persona que ha dedicado su vida a trabajar y a conocer los temas que pueden hacer felices a los seres humanos. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.